Bien, el enunciado nos dice: en una cierta población de 100.000 habitantes pretendemos construir un centro de ocio. Evidentemente, no vamos a ser capaces de entrevistar a los 100.000 habitantes, vamos a tomar una muestra de 2.000 individuos. La pregunta es: ¿qué tipo de muestreo sería el más adecuado para cubrir al máximo las preferencias de la población? Extraordinariamente sencillo. Deberíamos llevar a cabo un muestreo aleatorio estratificado. Vamos a razonar. Se supone que en ese conjunto de los 100.000 habitantes podemos elegir los 2.000 habitantes mediante un muestreo aleatorio simple. Es decir, elegimos al azar 2.000 individuos y procedemos a hacer, en este caso, el correspondiente estudio estadístico. Estupidez. Vamos a suponer que si elegimos al azar los 2.000 individuos de esa muestra, cometemos la torpeza de irnos a un centro del inserso y entrevistamos a 2.000 ancianos. Las conclusiones que vamos a sacar es que en ese pueblo solo les gusta jugar a la petanca y jugar a las cartas. Es decir, la lógica me dice que debo llevar a cabo un muestreo aleatorio estratificado. Procederíamos de esta forma. Vamos a recordar los pasos para este tipo de muestreos. Los vimos en su momento. Básicamente son dos pasos. Dividimos la población en lo que se llaman subgrupos, estratos o clases, que deben ser homogéneos. Es decir, cada uno de esos subgrupos o estrato, vamos a decir en este caso que para que sean homogéneos los vamos a agrupar por edades. Segundo paso. Para formar la muestra se escoge aleatoriamente un número proporcional a los individuos de cada uno de esos subgrupos. Es decir, vamos a nuestro caso concreto: tamaño de la población 100.000 habitantes. ¿Qué tipo de subgrupos, clases o estratos tomaríamos? Pues lo hemos comentado. Puedo formar, por ejemplo, 3 estratos o subgrupos: el estrato de los ancianos, el de los adultos y, por ejemplo, el de los jóvenes y los niños. Es evidente que en esa muestra debe haber ancianos, debe haber adultos y debe haber jóvenes y niños para poder cubrir al máximo la preferencia de toda la población. Hemos formado los estratos. Para formar la muestra de esos 2.000 individuos debemos tomar una cantidad proporcional al número de elementos que tiene cada estrato. Es decir, procederíamos de la siguiente forma. Podemos hacerlo mediante simples reglas de 3 o proceder de la siguiente forma. El número de elementos de la muestra, que es 2.000, entre los 100.000 habitantes ha de ser igual, si llamo X al número de jóvenes o niños, X entre el número de jóvenes o niños que hay en la población ha de ser igual a Y número de adultos entre el número de adultos que hay en la población, y ha de ser igual a Z número de ancianos entre los ancianos que hay en dicha población. Es decir, inicialmente, definidos los subgrupos, clases o estratos, nos limitamos a organizar los individuos de la población. Supongamos, en este caso, que el número de jóvenes o niños, repito, vamos a suponer que el número de jóvenes o niños es concretamente de 15.000. Supongamos que el número de adultos es de 75.000 y supongamos que el número de ancianos, evidentemente sería la diferencia, en este caso se trata de 10.000. Expresamos cada cantidad donde corresponda, en este caso entre 15.000, número de adultos que debemos tomar entre el número de adultos que hay en la población y número de ancianos, que es Z, entre el número de ancianos que hay en la población.
Resolvemos esas simples proporciones y, simplemente como curiosidad, llegaríamos a que el número de jóvenes o niños va a ser igual, en este caso a 300, número de adultos va a ser igual a 1500 y Z o número de ancianos no sería necesaria resolver la proporción por razones evidentes. Los 2000 que forman la muestra menos el número de niños y jóvenes y menos el número de adultos, evidentemente obtenemos en este caso 200. Es decir, deberíamos llevar a cabo un muestreo aleatorio estratificado. Y por último, para seleccionar o elegir los 300 niños o jóvenes de la muestra, podríamos proceder mediante un muestreo aleatorio simple, es decir, los elegimos al azar sin más consideraciones, o un muestreo aleatorio evidentemente no simple, el llamado sistemático. Nos quedamos con la esencia cuando queremos llevar a cabo un estudio inferencial, extraordinariamente importante la elección de la muestra. Recordemos 3 tipos de muestreos y el caso tradicional, típico, en el que conviene hacer inicialmente una subdivisión de subgrupos de los elementos o individuos de la población y a partir de esa subdivisión de clases o estratos procedemos a formar la muestra. Siempre ha de ser proporcional al número de individuos o elementos de cada uno de los estratos en dicha población. Ejercicio resuelto.